Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Le están ocurriendo una serie de cosas rarísimas a mi micrófono, así que de corazón os pido, por favor, poned si hay buen sonido, si no hay buen sonido, puesto que sin vuestra opinión ya no me estoy aclarando para nada. Y mientras tanto, vamos brevemente, que estamos a viernes y ya el cuerpo pide un poquito de fiesta y un poquito de descanso de tantas noticias, a actualizar la situación en el frente, bueno, ahora el más mediático, el más sonado, aunque para nada el más importante, de la guerra que está transcurriendo entre la OTAN y la Federación de Rusia en territorio ucraniano. Sí, estamos hablando del frente de la región de Kursk. Ayer actualizamos la situación en el resto de los frentes, destacando algunos de los más importantes y algunos que todavía muy probablemente aún den la sorpresa. Y sin embargo, hoy vamos a hacerlo por un lado en términos algo más particulares, y habrá imágenes sin duda alguna, pero por otro lado, lo que querría comentar con vosotros es en el sentido más general, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en el frente de la región de Kursk, que es el hecho de cómo Ucrania se ha metido al final en un callejón sin salida ya de todas, ha caído en su propia trampa, como no han sabido calcular bien esos tiempos y, vamos, con total probabilidad van a terminar muy castigados por ello, en este caso por parte de la Federación de Rusia. Pareciera que en primer lugar, pero no, en primer lugar casi que más bien por la parte occidental, porque toda esta operación parece que se está llevando a cabo con presiones que vienen directamente desde Occidente. Zelensky ya ha trasladado a la cúpula militar ucraniana las órdenes, vamos, desde Estados Unidos directamente, de tratar de avanzar todo lo que puedan en la región de Kursk y mantener ese territorio hasta las elecciones presidenciales, y a partir de ahí se entiende que van a comenzar las negociaciones que a todo esto la Federación de Rusia ya ha negado por completo. Es decir, hay una serie de objetivos que se van a tener que cumplir, y además, teniendo en cuenta que Ucrania ahora pues ha realizado, ¿no?, esta serie de actos que se supone no iba a hacer, que era entrar en el territorio histórico de la Federación de Rusia, pues de alguna forma ha roto el pacto de unas posibles negociaciones. Sin embargo, lo que está ocurriendo, por un lado, ya vimos, ¿no?, que las pérdidas están siendo absolutamente enormes. Estamos hablando de pérdidas en personal, estamos hablando de pérdidas en equipo. Sin embargo, Ucrania, y esta es quizás la cuestión más interesante y la más curiosa de toda esta cuestión relacionada, ¿no?, con la dirección de Kursk, es el hecho de que se produce la paradoja de que a día de hoy Ucrania, y precisamente en esto consiste la trampa en la que se ha metido ella misma, o en la que la ha metido Occidente, mejor dicho, y es que cuanto más gana, más está perdiendo. Y a partir de aquí sí entiendo que tenemos que explicarnos un poquito, aunque muy probablemente algunos ya sepáis de qué se trata exactamente. En cuanto a la particularidad de la situación, a día de hoy los combates en la región de Kursk se han dividido entre dos puntos principales. Es cierto que por supuesto hay más zonas, ¿no?, donde están teniendo lugar. Sin embargo, las dos poblaciones más importantes en este sentido son Sudzha y luego Koreñeva. En Sudzha, pues el territorio va pasando de manos y hay una parte, la localidad, que aún controlan las fuerzas ucranianas, una parte bastante importante a todo esto, y Koreñeva está absolutamente bajo el control de la Federación de Rusia. Y de hecho recientemente, por ejemplo, veíamos una de las columnas blindadas de Ucrania que estaba siendo eliminada por Rusia, precisamente tratando de avanzar hacia Koreñeva y pues
de alguna forma ofrecer refuerzos para sus propias tropas que están intentando apoderarse de ese territorio. Todo lo demás, y esto hay que tenerlo muy claro, y yo creo que nunca lo he explicado todavía, no puede ser basado en mapas en esta dirección en particular. Es decir, en el resto de las direcciones del frente, lo que estamos viendo sobre los mapas corresponde a una estrategia por ambas partes, pero como los avances se producen principalmente por parte de la Federación de Rusia, pues estamos hablando principalmente, no valga la redundancia, de la Federación de Rusia. La estrategia es avanzar, digamos, en frente más o menos amplio, pero bastante firme. Esto quiere decir que el territorio se va controlando de a pocos y una vez que se controla hasta aquí, se establece una serie de posiciones defensivas y a partir de esas posiciones se va avanzando para controlar cada vez más territorio. Es decir, que el territorio que vemos marcado, por ejemplo, en los mapas que nos vienen de la región de Donetsk, efectivamente es un territorio que está bajo el control, por un lado de Rusia, por otro lado de Ucrania, y luego tenemos siempre, ¿no?, esa zona gris que está como cubierta por la niebla de guerra. Sin embargo, lo que ocurre en la región de Kursk, debido a que el territorio es bastante grande, Ucrania no tiene suficientes efectivos sobre el terreno, aunque tiene muchísimos, se está derivando cada vez más reservas allí, pero quiero decir para cubrir ese frente en toda su totalidad. Entonces lo que hacen mayoritariamente es avanzar, ya lo comentamos algunas veces, en grupos como de sabotaje, ¿no? Entonces ellos entran en una localidad, entran en otra localidad y en ninguna de las localidades realmente, salvo las principales que son Kareneva y Sudzha, y luego pues algunas colindantes, no se mantienen por, pues qué deciros, más de un par de horas, quizás 4 horas como mucho, y estos grupos de sabotaje de unos cuantos combatientes pues van yendo para acá, van yendo para allá, y realmente el mapa del control ucraniano es como si fuera una especie de un mapa de un territorio con un montón de riachuelos, ¿no? Donde lo que está bajo el control de Ucrania realmente pues son cachitos sueltos de localidades sueltas, y todo lo demás son simplemente movimientos a lo hormiguero que se producen de un lado para otro, pero al no tener suficientes efectivos no tienen garantizada toda la línea del frente, ¿no? Es un avance absolutamente caótico y desordenado. No lo digo en el sentido malo de la palabra, lo digo en el sentido de describir la estrategia que se utiliza, ¿no? Que es una estrategia que, bueno, pues para avanzar y para apoderarse de ese territorio se ha visto bastante útil, ¿no? Y de momento, pues la Federación de Rusia tiene que dar todavía una serie de pasos para liberar el territorio en cuestión, pero no se puede hablar de un control real, es decir, no se puede imaginar ese mapa de la región de Kursk como, pues, como si la parte que controla Ucrania fuera realmente sólida, con una línea de defensa realmente bien establecida. Eso por un lado. Y por otro, lo que estamos viendo es que estas incursiones que hacen obviamente tienen como objetivo último tratar de buscar puntos débiles en la defensa rusa y por lo tanto apoderarse de cada vez más cachitos de territorio, porque obviamente las órdenes que reciben desde Occidente son precisamente esas, ¿no? Que necesitamos un territorio lo suficientemente grande como para poder negociar, como para poder decirle a Rusia, esto lo intercambiamos por esto otro, por esto aquello. Claro, sin contar con que Rusia quiera negociar o no quiera negociar, porque ya sabéis que en Occidente todo se juega siempre a una carta, pero vamos, el plan inicial es ese. Sin embargo, Ucrania ha caído en su propia trampa en el sentido de que cuanto más territorio controlan, más logística necesitan, más tropas necesitan para tratar de pues asegurar ese territorio y aunque sea aguantarlo hasta las elecciones presidenciales, más equipo necesitan para seguir avanzando o aunque sea para seguir dando esas vueltecitas a modo de grupos de sabotaje para ofrecer un combate aquí, otro combate aquí, defender esta zona, defender esta otra. Las tropas se desgastan con una rapidez abismal y además es
se convierte como en una especie de agujero negro donde, pues ya lo estáis viendo vosotros mismos en las imágenes, ¿no? Rusia está constantemente eliminando una tremenda cantidad de efectivos ucranianos, efectivos en personal, efectivos en equipo, o sea, ya estamos hablando de casi 5.000, pudiera ser combatientes ucranianos que Ucrania ha perdido en forma de irrecuperables que no van a poder volver, ¿no?, a defender la causa ucraniana barra, por supuesto, la causa occidental. Y ya ni os cuento el bien más preciado de Ucrania, que ya ha dejado de ser lo que podríamos denominar como el manpower y se ha convertido, ese foco se ha traspasado al equipo blindado, que desde Occidente simplemente no llega en esas cantidades. Entonces el hambre de municiones, así como de alguna forma el hambre, ¿no?, de equipos, o sea, estamos hablando aquí de blindados de transporte de personal, de tanques también, pero sobre todo de blindados de transporte de personal, va a ser mucho más considerable, porque mientras el régimen de Kiev todavía pueda reclutar, ¿no?, algunos chavales rebajando aún más la edad de movilización, esos equipos, Occidente simplemente no puede producirlos a esa velocidad. Y sin embargo, Ucrania pues está ahí. Este es como el punto exacto en el cual ellos tenían que haber tomado X cantidad de territorio, o quizás haberse quedado con esa cantidad, pero que hubieran podido proteger muy bien y donde hubieran podido establecer líneas defensivas, lo cual a todo esto es bastante complicado, o pudieran hacer como ataques tratando de desgastar la Federación de Rusia, o ataques que a mí me parece la opción más lógica, que sin embargo ahora pues no parece que estén queriendo utilizar, llevar a cabo una especie de ataque complementario, un ataque que atrajera hacia sí toda la atención de Rusia, todos los efectivos de Rusia, al menos en esa zona, y después llevar a cabo en algún frente un ataque principal. Sin embargo, ellos han tratado la región de Kursk, vamos, casi seguro que bajo órdenes occidentales, como el ataque principal en sí mismo, y entonces se han quedado ahí absolutamente varados, como en una especie de pozo sin fondo, sin salida. Y cuanto más refuerzos destinan a la región de Kursk, más refuerzos les está exigiendo la región de Kursk. Cuanto más avanzan, peor se vuelve su situación, sobre todo en el resto del frente. Y claro, mientras están todavía tratando de aguantar esas líneas defensivas que ya de por sí no van a aguantar, ya os lo digo yo. O sea, de hecho, casi que cuanto más refuerzos destinen ahora allí, mejor para la Federación de Rusia. Y ya hay generales ucranianos que están hablando de que nos están dejando, o sea, nos han dejado entrar, porque, bueno, es cierto que en un primer momento hubiera podido ser un despiste, ¿no?, por así decirlo, por su parte, un error por su parte. Sin embargo, ahora, pues hasta un punto pareciera que nos han dejado entrar y ahora nos están devorando de a pocos, mientras que nosotros, cegados con esas órdenes occidentales, estamos yendo allí, enviando allí además a nuestros mejores hombres, a una tremenda cantidad de refuerzos, además en forma de batallones enteros de élite, y todo esto para terminar perdiendo lo que es el frente principal, lo que es el frente más importante, que es el frente de Donetsk, el frente de Zaporozhia, por donde al final pues estamos, ¿no?, con el cachondeíto de que estamos invadiendo a la Federación de Rusia, y al final podemos llegar, y esto no lo digo yo, lo dicen, repito, los altos mandos ucranianos, generales ucranianos para ser exactos, pues pudiera llegar la situación hasta el punto en el cual pues tengamos otra invasión aún mayor de nuestro territorio, y nosotros pues estemos sin poder llegar ni siquiera a la ciudad de Kursk, y ya tengamos a las tropas rusas directamente en Kiev.